Mas os digo, amigos míos, no temáis a los que matan el cuerpo y después nada más pueden hacer, pero os enseñaré a quién debéis temer. Temed a aquel que después de haber quitado la vida, tiene poder de echar en el infierno. Sí, os digo, a este temed. ¿No se venden 5 pajarillos por 2 cuartos? Con todo, ni uno de ellos está olvidado delante de Dios. Pues aún los cabellos de vuestra cabeza están todos contados. No temáis, pues, más valéis vosotros que muchos pajarillos. Bueno, qué interesante el Señor Jesús enseñando. Fíjate que dice, pero yo os enseñaré a quién debéis temer. Uno de los problemas del ser humano es que desconoce el valor que tiene su vida, pero da un gran valor al cuerpo. Y la vida del hombre no está en el cuerpo. La vida del hombre verdaderamente está en su espíritu, en aquello que está diseñado para permanecer para siempre. Claro que Dios un día, y dentro de sus deseos y propósitos, está redimir el ser completo del hombre, que es espíritu, alma y cuerpo. Pero hasta que llegue ese momento, de momento, la obra redentora de Dios se efectúa en el espíritu del hombre. Entonces, Dios, en la persona de Jesús, que es Dios encarnado, nos enseña para que aprendamos el valor que tiene la vida del hombre. Para que no temamos lo que no debemos temer, sino a aquel que verdaderamente debemos de temer, y aquel en cuyo nuestro temor es justificado. Fijaos, dice 5 pajarillos valen, ¿qué? 2 euros, $1. No valen apenas nada. Dice, con todo, ni uno de ellos está olvidado delante de Dios. Dice, y ni aun los cabellos de vuestra cabeza, todos ellos son contados. Dios conoce cuando en nuestro interior muere una célula y nace otra. Dios conoce cuando en nuestro interior ya las células no se renuevan, porque viene la muerte del cuerpo. Y si conoce lo físico de nuestro ser, este Dios que todo lo sabe, si conoce las particularidades de si se nos cae un cabello o no, ¿cómo no va a conocer lo interior de nuestro ser? Si Él lo creó, si Dios es el Padre de todos los espíritus. Entonces Jesús nos enseña a que valoremos lo que somos. Somos criaturas de Dios, pero somos criaturas tripartitas. Somos espíritu, somos alma y somos cuerpo. Y el ser humano, desconociendo esta realidad, está temiendo a aquel que puede matar el cuerpo. A los hombres tememos cualquier cosa, cualquier circunstancia. Tememos si nos llegará el dinero al fin del mes, si nos cogerán en el trabajo, si nos aceptarán en el grupo de amistades, si nuestra manera de vestir es la adecuada, la que está a la moda. Tememos ser avergonzados, tememos muchas cosas. El ser humano vive lleno de temores. Y Jesús nos enseña que no temamos eso que es transitorio, aquel que mata el cuerpo. Temed a aquel que después de haber quitado la vida tiene poder de echar en el infierno. Y aquí está la clave. Dios tiene poder de quitar la vida. Fijaos que hay gente, sí, en el mundo que nos puede quitar el cuerpo, puede matar el cuerpo. Pero el que tiene poder de quitar la vida y de volverla a dar es Dios. ¿Y cuándo Dios quita la vida en el hombre? Muy fácil, cuando el hombre peca, Dios le quita la vida. El momento en el que Dios ve en un hombre, al igual que ve que uno de sus cabellos cayeron y los tiene contados, Dios ve cuando un hombre
pecó, transgredió su ley y lo hizo sabiendo el mal que hacía. Es decir, cuando mentimos, cuando robamos, cuando hacemos algo indebido contra nuestro prójimo, vulneramos la ley de Dios. Y la mayor de las vulneraciones de la ley de Dios es cuando estamos hablando de Jesús y lo ignoramos. No creemos que Jesús es el Hijo de Dios, el propio Dios hecho carne. Esa es la peor de las transgresiones. Y en ese momento Dios quita la vida del hombre. ¿Y dónde la quita? La quita en su espíritu. Porque el hombre que pecare, dice el Señor, ciertamente morirá. Y en esa separación con Dios viene todo aquello de lo que está hablando Jesús. El temor empieza a vivir en el hombre. Porque en el amor de Dios no hay temor. Y ese temor es a los que matan el cuerpo. Y nada más pueden hacer, más allá de matar un cuerpo, no se puede hacer nada. Pero Dios puede quitar la vida. Y la vida es mucho más que el cuerpo. Y Dios quita la vida cuando un hombre ignora el mensaje de Dios, cuando un individuo escucha las palabras de Jesús, que siendo Dios nos está enseñando, como Él dice, pero yo os enseñaré a quién debéis temer. Y aquí hoy está Jesús enseñándote a quién debes temer. Al que mata al cuerpo, a los hombres, al virus, a la pandemia, a lo que quiera que sea, a la enfermedad que tienes o a la enfermedad que quizás podrías tener algún día. ¿Estás temiendo eso? Pero no estás temiendo a aquel que puede quitar tu vida, que de hecho, si eres pecador, ya la habrá quitado. A ese es al que deberías temer. Pero luego Jesús da la vuelta a la tortilla. Debemos temer a un Dios que verdaderamente tiene contados nuestros cabellos y que tiene poder para quitarnos la vida, y ciertamente por cuanto hemos pecado, Él nos la ha quitado ya. Y tiene poder para echar en el infierno, llegado el momento en el que Dios enviará al infierno a todo aquel que Él considere apto para vivir en el infierno. Jesús nos está hablando de este Dios y nos dice que le temamos a Él. Y ciertamente es un Dios temible, porque eso sí que es trascendental. Deberíamos prestar más importancia a un Dios que verdaderamente puede quitarnos la vida, pero sobre todo que puede volver a dar vida a nuestras vidas muertas. Dice Efesios que cuando estábamos muertos en delitos y pecados, Él nos dio vida. Y es que Dios tiene el poder de quitar la vida y de volver a darla. De la misma forma que Jesús tenía el poder de dar su vida como la dio en la cruz y de volverla a tomar. Entonces, aquí de lo que se trata es de que miremos a Dios. Dejemos a mirarnos a nosotros mismos. Dejemos de mirar lo que ocurre a nuestro alrededor. Dejemos de mirar incluso los cabellos que se nos caen. Dejemos de mirar fuera de nosotros y miremos hacia el interior. ¿Qué ocurre en nuestro interior si no tenemos a Jesús, a Cristo, al Salvador? Ocurre que estamos muertos. Dios nos quitó la vida el día que pecamos. Ciertamente nacimos con una concupiscencia, con una inclinación a pecar, pero el día que pecamos sabiendo que estábamos haciendo mal, ese día Dios nos quitó la vida. Y por causa de esa transgresión un día, si tú no eres renovado en esa vida, por medio de Jesús, Dios en su poder echará en el infierno. Y esto es algo eterno, trascendental. Por eso es importante considerar la enseñanza de Jesús. Y hoy día hablas del infierno, pero bueno, eso ¿de dónde vienes? ¿De la Edad Media? No.
Jesús lo está enseñando. Dios tiene poder para quitar la vida y para echar en el infierno. Pero ¿sabéis la buena nueva? Que de la misma forma que justamente Dios hace eso al que lo merece, y eso somos todos, también Dios puede dar vida y puede librar del infierno al que no lo merece, y eso somos todos. ¿Y cómo Dios puede dar vida al que no lo merece? Si se merece la muerte, si se merece el infierno. Muy fácil. Dios se hizo carne. Su Hijo Jesús, de quien te hablo, vino a poner su vida. Él dijo, nadie me quita la vida, yo he venido a poner mi vida y cuando la ponga soy capaz de volverla a tomar. Y Él puso su vida, no puso su cuerpo solamente. Él puso su vida, porque en Él estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres. Todas las cosas fueron creadas por Jesús, fueron hechas por Él y para Él, y ese Jesús creador vino al mundo. Y por causa de amor, y por causa de abrir la posibilidad justa de que Dios recuperara aquello que se había perdido, no le importó venir a la tierra, vivir como un hombre, ser tentado como nosotros todos lo somos, para dar ese paso de hacer el mal. Pero no habiendo concupiscencia en él, pues Jesús nació de una mujer que era virgen, su mamá María, siendo engendrada de Dios y no por José, el papá físico. Siendo nacido de una simiente incorruptible, él no tenía la concupiscencia y la inclinación a pecar que nosotros teníamos. Por lo tanto, él no merecía perecer, pero él voluntariamente entregó su vida. ¿Para qué? Para que sirviera de intercambio. Es decir, Jesús, siendo inocente, pagó lo que nosotros merecíamos. Él murió cuando nosotros debíamos morir. Él sufrió la cruz, el sufrimiento, cuando nosotros éramos los que teníamos que estar en esa cruz. De manera que cuando Él hizo ese sacrificio ante Dios, Él sufrió toda la ira de Dios, y llegado el momento en el que pasados 3 días resucitó entre los muertos, fue para demostrar que Jesús decía la verdad. Y por eso Jesús tiene la autoridad de decir, pero yo os enseñaré a quién debéis temer. ¿Y tú a quién temes? ¿Temes cualquier cosa, pero no temes a aquel que puede quitar la vida y volverla a dar? ¿A aquel que puede librarte del fuego del infierno? ¿A aquel que dio la vida de su único Hijo para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna? A ese es al que debes temer. Entonces, amado, ¿yo qué quieres que te diga? Yo estuve muerto en delitos y pecados durante 37 años de mi vida. Estuve perdido, sin vida, temiendo a aquellos que pueden matar mi cuerpo, pero desconociendo a aquel que ya había quitado mi vida por cuanto había pecado. Pero cuando escuché este evangelio, cuando escuché que había una solución a la salida, que había quien contaba los cabellos y sabía los secretos de mi corazón, y que aquel que estaba enojado por mis pecados quería perdonarme, y podía perdonarme porque ya los había juzgado en su Hijo y condenado en la cruz, y me enseñó que si le miraba a Él, que si creía en Él, yo podía tener vida eterna y vida en abundancia. No pude negarme. Y arrepentido, tuve una conversación con ese Dios verdadero del que hoy os hablo, y le pedí perdón por todos mis pecados, perdón por no haberle temido, perdón por no haberle creído, y le pedí que me diera vida nueva, que me renovara,
que me hiciera nacer de nuevo, porque yo no podía hacer nada por mí mismo. Y de la misma manera que ese Dios me quitó la vida el día en el que deliberadamente y voluntariamente pequé y pecaba, sabiendo que algunos eran dañados cuando yo pecaba, ese Dios administró toda su justicia y todo aquel pecado que Jesús, su Hijo, clavado en la cruz, tomó en sus espaldas, no correspondiéndole, porque era mi pecado. Y Dios ya lo juzgó y lo condenó. Yo al creer en eso, al creer en esa cruz, al creer en ese Jesús resucitado que se apareció ante sus discípulos y que ante los ojos de todos ascendió y ahora está en su trono en el reino de los cielos, intercediendo por mi persona y por todos aquellos que creen en Él. Ese día nací de nuevo. Y desde entonces supe percibir la vida que Jesús prometió por medio de su Evangelio. Y hoy estás escuchando el Evangelio. Es algo gratuito. Dice la palabra de Dios que somos salvos por gracia. La salvación no se puede fabricar. No se puede conseguir de ninguna de las maneras. El hombre no puede hacer nada para ser salvo. El hombre está abocado al fracaso absoluto si no es de la mano de Dios. Y nadie puede llegar a Dios si no es por medio de Jesús. Por lo tanto, si tú hoy estás escuchando y algo tocó tu corazón, que sepas que Jesús tiene la autoridad de enseñarte y tiene el poder de darte vida eterna y vida en abundancia. Así que, amado, ya sabes, no temas a aquellos que matan el cuerpo y teme a aquel que debes temer, aquel que es capaz de quitar la vida y con su poder enviar al infierno. Témele, porque temiéndole a Él descubrirás la vida. Porque creyendo este mensaje, Dios puede darte vida y de hecho te la va a dar. Y Dios te va a ayudar a caminar cada día contigo. Y si das ese paso, pues nada, comentarte que nosotros como iglesia estamos aquí dispuestos a ayudarte siempre. Te recomiendo que te compres una Biblia, que empieces a leerla y que empieces a conocer a aquel que te ha dado la vida. Esto es a Jesús. En la Biblia podemos leer de su vida, de sus pasos, de todas sus enseñanzas. Y podemos descubrir que Jesús verdaderamente es quien dice que era, el Hijo de Dios. Y hasta aquí, amado, hasta la próxima. Que Dios te bendiga mucho.